Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. El programa lo llamamos Vivir la Vida con Interioridad porque es más fácil, es muy fácil emprender un camino exterior. Se va uno caminando, entonces uno ve una calle, ve un carro, ve las casas, ve el río, ve las montañas, ve las personas, ve el sol. Exteriormente estamos muy acostumbrados a hacerlo. También con el microscopio. Con el telescopio, la gente mira las estrellas y se va hacia el exterior. Pero ya con el microscopio, ya se va al interior. Ya se usa como algo diferente. Por eso llamamos vivir la vida con interioridad. Porque no es salir a descubrir y a caminar afuera, sino hacerlo al contrario. Entrar en nosotros mismos. Y descubrirnos allí dentro de nosotros ese misterioso mundo que no conocemos, pero que está ahí, como en el fondo del mar. Y dice que el más desconocido de nosotros somos nosotros mismos. No sé quién soy. Hay cosas que yo no sé que yo las tengo, ni las conozco. Y hay cosas que la gente tampoco conoce de mí. ¿Y cómo me van a conocer si ni siquiera yo puedo conocer? Entonces, cuando se presentan los problemas y las dificultades en la vida, la solución no está en lo exterior, la solución está en nuestro interior. De ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar del tema de cómo resolver los conflictos, las crisis, las dificultades. ¿Cómo podremos hacerlo? ¿Será que encontramos la solución afuera? ¿Será que tenemos que ir a donde el consejero y tenemos que ir donde el psicólogo, tenemos que ir donde el banquero para que nos solucione los problemas económicos o tenemos que ir al psiquiatra cuando la solución de todos nuestros problemas está en nosotros mismos? Porque en verdad el problema no está externo a nosotros, sino interno a nosotros. Dicen por ahí que cuando a uno le duele algo que le digan, que no es tanto las palabras que le dicen a uno, sino el tonito como se lo dicen, porque uno es sensible a eso. Pues de eso vamos a hablar en el día de hoy. Cómo enfrentar y resolver las dificultades de enfermedad, por ejemplo, hoy día que estamos en lo del coronavirus. Cómo enfrentar la vejez y cómo enfrentar la muerte. Porque si uno sale y observa y mira, uno ve que los seres humanos se enferman. Ve uno que los seres humanos envejecen. Y ve uno que los seres humanos mueren también. Y que se convierten en problemas para la vida. ¿Cómo resolver los problemas de escasez, de economía, los problemas económicos? ¿Cómo resolver los problemas de conflicto social, de violencia, tanto a nivel doméstico como a nivel de ciudades y de países? ¿Cómo resolver los conflictos de fe y de religión? ¿Cómo resolver los problemas científicos? Que hoy me dicen que el huevo es dañino y mañana me dicen que no. Después me dicen que el tomate es bueno y después me dicen que es malo. ¿Cómo resolver eso que, por ejemplo, toda la vida me dijeron a mí que la grasa engordaba, que si comía carne grasosa engordaba? Y ahora me están diciendo que no, que si como grasa enflaco, adelgazo, pero que si como carbohidratos engordo. ¿Y por qué me va a engordar un carbohidrato? Porque descubrieron que los carbohidratos producen la glucosa y la insulina, y eso es lo que hace que el cuerpo retenga grasa. O sea que los azúcares se convierten en glucosa y la glucosa se convierte en grasa. Y entonces, ¿por qué tantas dificultades? ¿Cómo resolver los problemas de matrimonio? ¿Será que el divorcio es la mejor solución? ¿O habrá cosas que se pueden resolver antes de eso? ¿Cómo luchar contra los infinitos y múltiples conflictos? ¿Cómo cesar las discusiones cuando tú tienes una gana de discutir o que le dicen algo y tú inmediatamente reaccionas en vez de accionar? ¿Cómo resolver las dudas? Todo esto lo vamos a hablar en el día de hoy. Ese es el planteamiento y lo vamos a decir a la luz de la palabra de Dios. Pues antes de dar algunos puntos míos, voy a darle el paso a mis hermanas
y luego yo hablo y doy mis puntos de vista de cómo solucionar estos conflictos. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Padre bendito, esta mañana te doy gracias por traernos aquí juntos otra vez. Que tu Espíritu Santo hable palabra de tu santa Biblia y que bendiga las vidas y edifique las vidas de todas las personas que nos oyen. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leerles una historia de la Biblia y dice así en Mateo 18, dice: los dos deudores. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y lo perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario, y agarrándolo por el cuello le dijo: págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve a ti? Y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y hoy queremos hablar del Espíritu Santo trabajando en tu vida, dejándolo. Y queremos hablar cómo resistir las reacciones que el mundo nos dice que son normales en nuestra vida, esos sentimientos, cómo debemos de reaccionar. Te dicen: ay, estás enojado, está bien, enójate, está bien que te enojes. No, en la Biblia dice que nos da el Espíritu Santo dominio propio, self-control. Y hablar de cosas que nos afectan, como la muerte de alguien de la familia, divorcio, nuevas extremas, que alguien se mató o se quiere matar, alguien que se murió de una enfermedad, pues este coronavirus que está sobre nosotros, que quédense en la casa, apártense, no se abracen, no se besen, no se hablen, porque cuando hablas sale mucho germen. Entonces entra el miedo, entra la condenación. El diablo siempre nos quiere condenar. Y Jesucristo vino, y cuando Él se fue, dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos condena, nos convicte para oír lo que Dios convence. Que para qué es que Dios quiere que hagas en tu vida. Entonces hay que obedecer la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? En veces nos pide unas cosas locuras. Hay muchas historias en la Biblia que decimos: pero estaban los 10 mandamientos, y estas personas les está pidiendo a Dios que hagan algo en contra de esos 10 mandamientos.
pero ellos obedecieron el ángel que vino a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces yo les leí esta historia porque muchas veces en nuestra vida no perdonamos. Rogamos para ser perdonados, pero luego ahí nos estancamos porque no perdonamos como nos perdonan. Entonces, como Dios te perdona a ti, tú tienes que perdonar a otros. Y no puedes ser resiliente, no puedes ser resiliente. Cuando te pasan las cosas, te pones a llorar y eres extremo con tus emociones. ¿Por qué? Porque todavía estás viviendo en enojo, no has perdonado como Dios te ha perdonado a ti, no estás obedeciendo la palabra de Dios, oyendo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo fluye y si tú no te abres a eso y fluyes con el Espíritu Santo, te vas a quedar en agua estancada, te vas a atorar. Te vas a reventar. Te vas a quedar allí y todas las promesas y en inglés dice wonderful, the wonders, las maravillas, ¿verdad? No van a estar pasando en tu vida porque tú estás atorado en no perdonar. Entonces, comienza adentro de tu corazón. Y adentro de tu corazón se comienza a ser tu corazón duro. Y si tú no le haces caso al Espíritu Santo y te arrepientas, se hace una cáscara dura, se hace una piedra el corazón. Entonces hay que dejar el Espíritu Santo fluir, ¿verdad, Sandra? Sí. Sí, hola, muchas bendiciones a todos. Voy a empezar hoy con Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está bien dicho perfectamente, ¿verdad? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En eso me refiero que pues tiene mucho que ver con mantener el espíritu en cualquier situación, ¿verdad? Cómo mantenerlo en paz, cómo mantenerlo en ese balance en estos días de pues de turbulencia o cualquier, ¿verdad? Lo que estamos pasando ahora. Y no nos damos cuenta que las cosas, las dificultades siempre las hemos tenido, no más que no le hemos puesto atención, o a veces tomábamos una cosita, o sea, no tomábamos nada en cuenta, no valorizábamos nuestras vidas,
Y a veces Dios nos manda cosas para que abramos los ojos y de verdaderamente valoremos lo que hemos tenido. Amen. Como si en la casa estás mal con tu matrimonio, o sea, y nunca le pones atención porque te la pasas en el trabajo, por eso no le ponías atención. Y si ahora estás en la casa, pues es porque necesitas dar ese tiempo. O sea, no nomás es de dedicarte tu tiempo a ti, sino darle el tiempo a esa persona. Dices, ay, no sé por qué me está pasando esto. O sea, siéntate y ponte a pensar, y como dije ayer, ponte a observarte a ti mismo, a criticarte a ti mismo y a perdonarte a ti mismo, porque eres tú la persona, la culpable de esa situación. Aunque para mí a veces era difícil comprender. Dije, ¿cómo voy a ser yo si esa es la persona que me está afectando mi vida? O esa persona es la que viene y me quiere hacer la vida miserable. O X cosa, ¿verdad? Pero eres tú, porque tú eres la que tomas las decisiones, tú eres la que tienes el poder de tu propio ser. Amén. O sea, y a quien eliges y y dejas entrar a tu vida. Quiero compartir algo que miré anoche y quiero compartirlo. Dice, Dios es amor, un amor que purifica, amor que santifica. Amen. Y que somos uno, ¿verdad? Y hoy Dios sonríe porque llevamos a cabo su obra. Dios nos crió a su imagen y semejanza, y su jardín. O sea, donde quiera que nosotros estemos, es el jardín que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Amen. Y el que debemos de ser. Y debemos cuidarlo. Debemos remover la tierra Amen. y arrancar la melaza. Los demonios son la melaza y debemos expulsar los del jardín. Pero a veces los demonios tienen muchos rostros. Y cuando dice eso de los demonios, que tienen muchos rostros, o sea, esos son los demonios que nosotros vamos a criar en nuestras vidas y vamos a dejar que entre en nuestras vidas. Mientras nosotros no trabajemos en nosotros mismos, estaba pensando yo, los demonios tienen muchos rostros, y me puse a pensar en las personas. O sea, no, somos nosotros mismos. A eso punto llegué, ¿verdad? Y el jardín que habla, o sea, que debemos expulsar los demonios del jardín. O sea, queremos expulsar esos demonios de nuestro ser, de nuestro interior, Amen. ¿verdad? O sea, a esa conclusión llegué, o sea, que somos nosotros mismos, no nadie más. Y dice, no quieren que los hallemos, los demonios, ¿verdad? A veces lucen espeluznantes y a veces tímidos, y unos lucen muy jóvenes. O sea, que pueden a veces ser como niños. Y en eso, cuando dice que a veces lucen muy jóvenes, que a veces nosotros nos acaprichamos, nos comportamos como niños, ¿verdad? Yeah, we have Y a little allí fit. pienso yo, dije yo, somos tan caprichosos que a veces de enfrentar la dificultad por lo que estamos pasando, cualquier dificultad que estamos pasando, ¿verdad? Somos como niños caprichosos, ¿verdad? Y mejor nos preferimos tirar al suelo, no hacer nada y no enfrentar las cosas. Yeah. Y el mayor problema es el enfrentamiento con uno mismo. Ya después de que hace uno eso, pues entonces ya, como lo expliqué temprano en Mateo 18:15, ¿verdad? Vas tú, ¿verdad? Y luego vas con otra persona, vas con otra tercera persona como testigo, y si no van ahí, pues invitas a la iglesia, y así como dije, ¿verdad? Pero siempre hay una solución para todo, y el principal punto aquí es buscar la divinidad, que es lo máximo de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, para ser iluminados y ser guiados en manera correcta. Muchas gracias, ahora vuelvo con ustedes.
Así es, muy bien. Entonces, les voy a dar 5 puntos. 5 puntos de cómo usted madurar en su vida y tener criterio para resolver los conflictos, los problemas, las dificultades, los obstáculos, todo aquello de la vida que tú te enfrentas diariamente y que nosotros, yo también, todos tenemos esos conflictos, pero si uno no tiene base, si uno no tiene fundamento, no tiene doctrina en su corazón, pues ¿cómo va a resolver? Tiene que uno tener conocimiento, el problema es de conocimiento, para entender cuál es la causa. Y cuando uno mira cuál es la causa, entonces ya mira por qué suceden los efectos. 5 cosas que tú debes hacer, que nosotros debemos hacer, para cuando tengamos un problema, un conflicto. El primer punto es el de pensar, tener en su cabeza, en su corazón, que ese conflicto, que esa dificultad también pasará. Amén. Que eso pasa, una enfermedad, un dolor, una tristeza, un desengaño, cualquier cosa que te haga sufrir. Primer punto, piensa y creas de verdad que eso pasará, que eso no va a ser eterno. Lo dice la palabra en Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene de Dios, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, ¿ve? O sea que todo eso que tú estás padeciendo en este momento, eso pasa. Y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso sí permanece. Lo de Dios permanece, lo otro pasa, y lo que te hace sufrir no es de Dios. Segundo punto, ese dolor, ese sufrimiento, eso que tú tienes en tu corazón, esa angustia, ese conflicto, esa tribulación, te lleva a pensar que cada vez que uno se enfrenta a algo, lo llevas a madurar. Por eso el niño es un aventurero, un descubridor, el joven, porque eso lo está haciendo madurar. Y lo dice Mateo 5:4. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego, entonces, primer punto es, eso pasará. Segundo punto es, el dolor madura. Tercer punto, tener paciencia. Segundo a los Corintios 13:4-5 dice, el amor es paciente, es bondadoso. Y donde hay amor, está Dios, porque Dios es amor. Y si tú tienes amor, cultivas el amor, cultivas también la paciencia. Y en Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no somos capaces de discernir las cosas, porque no sabemos qué camino tomar. A mí siempre se me viene el canto de Colombia, de un vallenato. Duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Duda, ¿por qué camino sigo? No le preguntes la duda, pregúntate a ti mismo. ¿Cuál es el camino? Entonces tienes que tener discernimiento. ¿Y cómo alcanzas el discernimiento? Tener paciencia. Esperar que las cosas se resuelvan por sí mismas. Lo que hizo Jesús cuando estaba en la barca en la tempestad. Los discípulos estaban impacientes y Jesús estaba pacientemente durmiendo. Romanos 12:2 dice, alegres en la esperanza, muestren paciente en el sufrimiento y perseverante en la oración. Cuarto, no quejarse, no preocuparse. Siempre uno encuentra a su alrededor personas que uno les dice alguna cosa y dice, no hay, no se puede, no alcanza, no hay, vamos a hacer eso, no hay. Esto, no se puede, la ley dice que no, o no, esto nunca se ha hecho aquí, o no alcanza. Entonces, ¿por qué no trabajas con lo que tienes? Pero siempre quejándose y ocupándose antes de las cosas. Y en Mateo 6:34 dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Entonces tú te llenas de los problemas de ayer y de los problemas de mañana. Y el conflicto que tienes en este momento,
puede ser más pequeño, pero créelo que lo ves grande porque está lleno del de ayer y del de mañana, el que no ha venido. Y por último, tener visión, mirada adelante. Pedro se va hundiendo porque quita la visión. Cuando Pedro camina sobre el agua, que Jesús le dice, ven a mí, dice que se distrajo, que empezó a mirar el viento, las olas. Entonces lo entretuvieron y eso fue lo que hizo hundirse. Y eso está en Deuteronomio 5:33, dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. O sea, seguir el camino, la verdad y la vida. Amén. En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Quién dijo que todos los días fueran eternos de mayo? Que mayo fuera eterno. No, también tiene otros días difíciles. Y en 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pelea la buena batalla. Entonces, 5 puntos. Lo vuelvo a repetir. El primer punto es, esto también pasará. El segundo punto es no tenerle miedo al dolor. El tercero es tener paciencia. El cuarto, no quejarse ni preocuparse. Y el quinto, mirar siempre hacia adelante. Muy bien. Amén. Tengo 5 higueras y les estoy regando. Estamos en julio. Ha estado unos días así en 15, ¿verdad? Y estoy sudando, pero ahí estoy afuera regando mis higueras, ¿verdad? Y aunque no estén dando fruto, unas ya dieron, otras tienen y otras no han dado, como quiera sigo regándolas, porque sé que ahorita está caliente y no va a pasar nada, pero cuando sea tiempo va a venir la fruta, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho la higuera porque mi papá tenía una higuera que estaba así sobre la acequia y allí nos colgábamos, estaba bien gruesa y tenía una fruta bien dulce, ¿verdad? Y en la Biblia dice, los voy a mandar a la tierra de miel, de leche y de miel, ¿verdad? Miel. Y cuando piscas un higo, cuando lo quiebras, sale una gota de leche y cuando está maduro le sale una gota de miel. Y están bien sabrosos, a mí me gustan mucho, ¿verdad? Entonces siempre me recuerda de la palabra de Dios, las promesas, ¿verdad? Y tener esa fruta en mi boca, pero como dijo el pastor, toda la vida no es mayo, ¿verdad? Yo tuve dificultades en mi matrimonio y me dio mi hermana un libro que decía, no sé si decía, ¿cómo hacer oración por tu esposo? Ahora sí va a pagar. Y me ponía a leerlo, a abrir luego y comencé a leer y tenía oraciones y versículos de la Biblia, ¿verdad? Pero mis intenciones eran para cambiarlo a él. Así como dice Sandra, tienes que cambiarte a ti misma por adentro, ¿verdad? Cuando ya no trabajaba y me frustré, comencé a leer el libro desde el principio, da el testimonio y dice, tú tienes que rendirte a Jesucristo y tú tienes que decidir que tú eres la que tienes que cambiar. Y luego, ok, haz esta oración y ahora vamos a leer estas oraciones para tu esposo y deja que el Espíritu Santo haga el trabajo. Entonces, nuestro trabajo es hablar la palabra de Dios, pero ¿cómo la podemos hablar si no la leemos, verdad? Estaba un pastor que dice, ¿cómo puedes ir a... No estoy diciendo que viendo las caricaturas de el Coyote y el Roadrunner es pecado, puedes verlas, están curiosas. Pero cuando vayas a hacer oración y pongas manos sobre la gente, ¿qué te va a salir? ¡Pip, pip! Como el Roadrunner, ¿verdad? Entonces tenemos que leer la palabra y pedirle a Dios por sabiduría, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento y valentía. Pablo hacía oración por valentía para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, él fue muy resiliente porque él le pasó muchas cosas. Podemos ver en Hechos, yo creo capítulo 9 o 10, le pasaron muchas cosas, pero en cada libro escribió esos libros en la prisión, ¿verdad? Así y me acuerdo de Isaías que dice, no sé si es el 55, que dice, todo lo voltea para tu bien, ¿verdad? Devuelve y vacía, ¿verdad? Entonces él seguía, le pasaban muchas cosas, pero él seguía, ¿verdad? No paraba de hablar de Jesucristo. Entonces yo me emocioné mucho cuando comencé a hacer esto y yo pienso en mí misma,
es bueno trabajar por Dios, Él paga muy bien. Así y yo es. digo esto todos los días, ¿verdad? Quiero Amén. leerles otra historia, pero está muy larga, es que ustedes lo lean en su casa, de Jeremías capítulo 18, nomás voy a leer así el principio, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según la pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hable, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces la historia es larga, sigan leyendo el capítulo 18, pero yo estaba leyendo ese libro, ¿verdad? Porque yo quería cambiar a mi esposo. Y Dios me fue dirigiendo mis pasos con un grupo de mujeres. Y un día, pues, cada vez que nos juntábamos, veíamos muchas maravillas y milagros y manifestaciones del Espíritu Santo. Y estaba muy impresionada con la gente. Pero no era la gente, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos me daban versos de la Biblia, los leía y pensaba, oh, sí, no era la gente, es el Espíritu Santo. Y un día dijo estas palabras porque ella estaba diciéndole a la gente como profecía, ¿verdad? Y se quedaban like, oh, admirados con ella, ¿verdad? Y decía, no soy yo, es el Espíritu Santo. Y entonces un día dice, esto no es brujería. Y tú no puedes cambiar gente. Dios los cambia. Tú no puedes decirles algo y demandar que cambien, porque esta no es una brujería. Entonces Dios nos dio nuestro propio dominio y nosotros tenemos que hacer la decisión. We have a choice. Tenemos una decisión que hacer. ¿Voy a hacer esto o voy a hacer esto? ¿Voy a recibir el Espíritu Santo o no lo voy a recibir? Tú tienes que hacer esa decisión, ¿verdad? Y tomar los pasos de fe y confesarlo con tu boca. Amén. Sí creo en Dios, sí creo en Jesucristo, no me voy a ir con la maldad, ¿verdad? Entonces, eso me fue cambiando y seguí leyendo ese libro, Cómo hacer oración por tu esposo, y le pedí perdón a Dios. Perdóname, Señor, porque yo fui perdonada por Dios, pero yo no quería perdonar a mi esposo, yo quería cambiarlo. Yo quería decirle unas palabras, sea de la Biblia o de mi mente, y que cambiara al instante, ¿verdad? Pero no trabaja así. Dios nos dio un trabajo muy lento, without toil, sin trabajo. ¿Dónde está ese verso, pastor, donde dice que a la mies es mucha? ¿Está allí? ¿O sí está donde está? Yo creo que está donde está de la parábola de la semilla, ¿verdad? Que la tira. Pero él, Mateo 9. Pero él nos dice en esas historias que nosotros tenemos un trabajo. Y el trabajo es de desparramar la palabra, de sembrar la semilla. Ese es el trabajo más lento en la granja, ¿verdad? En la farm o a ranch. Mateo 9:37. Mi papá sembraba y decía, véngame a ayudar a sembrar. Y era la cosa más fácil. Ya la siguiente porción era limpiar las hierbas con el asador o a mano
Y luego regar, se oye muy fácil, pero te ensoquetas todo, tienes que levantar unas tablas, o él usaba metal, y cerrar los surcos y abrir los surcos, y necesitabas mucha fuerza para regar. Y luego en el tiempo de la pizca había insectos, muchos animales, ¿verdad? Muchos... Uy, una vez sembró mi papá sweet potato, camote, y salieron muchos ratones. Uy, nos daba mucho escándalo que hacíamos, porque salían y nos pisaban sobre los pies, corrían así sobre nosotros. Pero la más cosa fácil era el día de la siembra. Entonces ese día teníamos picnic, ¿verdad? Comíamos afuera y sembrábamos, y era lento el trabajo, y era en tiempo de primavera, fresco el tiempo, ¿verdad? Entonces Dios nos da ese trabajo. Nosotros hicimos la palabra y el Espíritu Santo ministra. Y el Espíritu Santo no te condena, te convence, te convence. Y Él es el que hace el trabajo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, hola, muy buenas tardes. Sí, así como dice mi hermana Denise, a veces es muy bonito, ¿verdad? Cuando, bueno, en mi experiencia, yo pienso que es maravilloso cuando Dios te elige desde antes que tú entres al vientre de tu madre, ¿verdad? Y las otras ocasiones ha sido cuando ya eres un adulto, o cuando eres niño, o a la mitad de la etapa de tu vida. Pero es maravilloso cuando eso es sucedido, y y hay que, en cualquier dificultad, pues hay que ser inteligentes, o sea, no dejarnos decaer, no dejarnos consumir por uno mismo, no culpar al mundo, no culpar a otra persona, no culpar a Dios, ¿verdad? Mucha gente tiene esa costumbre. Acuérdense que es uno mismo, uno tiene el poder, uno tiene esa fuerza. Y siempre hay ayuda. Si no lo puedes encontrar un amigo, un familiar, siempre requieran a un líder, que es un pastor, ¿verdad? O alguien, un líder cristiano. Voy a hablar sobre unos ejemplos, ¿verdad? Sobre esto. Uno ya lo hablé en Mateo. Lo demás dice, sin embargo, en medio de todo, una actitud llena de gracia sobre la dolorosa lucha que usted está pasando va a ayudar a lidiar con el problema de una manera que honre a Dios. Usted debe hacer todo lo posible para encontrar la paz y la alegría y mantener la confianza en Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo cuando sufrió injustamente. Le ayudará. Aquí, usted debe de ser obediente, ¿verdad? Y que la obediencia le va a traer paz personal, asegurando que la reputación de Dios sea honrada en nuestras vidas, mejorando dramáticamente la posibilidad de la reconciliación. Acepte lo que sea que Dios pueda usar para hacerlo más humilde y por lo tanto más dependiente de Él. No importa cuán perjudicial sea para su reputación o ambición. O sea, no tenga vergüenza, no se apene, porque siempre nos entra va a dar uno un paso que quiere ir y lo detiene a uno la vergüenza, ¿verdad? O qué va a decir o qué va a decir la otra persona, o qué va a pensar el pastor de mí, a lo mejor le dice a alguien más. O sea, no tenga vergüenza. Y en 2 Corintios 12:10 dice, por eso me complazco en las debilidades y afrentas, en angustias, en persecuciones y dificultades por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Trate de resolver pacíficamente y con humildad los conflictos de inmediato, cara a cara, a menos que exista la imposibilidad de hacerlo. O sea, como dije temprano, primero trabaje en usted, en el autodominio,
en el tú. O sea, perdónate a ti mismo, mírate a ti mismo, mírate tus errores a ti mismo. Y aparte, pues mírate en el espejo también a ti mismo, ¿verdad? Y luego ya le pides perdón a Dios y después vas al tercer paso. Y en Mateo 5, 23, 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda primero a reconciliarte con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Arrepiéntase de algún pecado conocido en su vida, exprese su arrepentimiento con sinceridad a aquellos que están preocupados, incluso si no hay culpa en el otro lado. Todos los que, dice en Apocalipsis 3:19, todos los que amo yo reprendo y castigo, por lo tanto, sé celoso y arrepiéntate. Sea dolorosamente preciso en sus palabras sobre sí mismo, incluso si le avergüenzan o condenan. Sin embargo, no sea intencional ni haga daño a los demás innecesariamente o de forma degradante. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad con su contentamiento. Eso está en Proverbios 12, 22. Y dice, crea y diga la verdad y no la mentira, es decir, lo que Dios dice, adentrándose todos los días en la meditación de la palabra de Dios. Y para terminar en esto, en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, amén. Muy bien, vea, apreciados hermanos, otra fórmula que nos da Pablo, ya de lo que las hermanas han dicho, además de eso, es la que encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, nos da la fórmula en 4 pasos. Dice, que estamos atribulados, puede ser, dice que siempre va a haber por ahí tribulación, dificultad. Dicen que los cristianos, entre los seres humanos, los cristianos, unos están entrando a la prueba, otros están saliendo de la prueba y otros están en la prueba. O sea que siempre vamos a tener tribulaciones, pero no angustiados. Amén. Dice, eso está en 2 Corintios 4, capítulo 8. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, claro, a veces no tiene uno tiempo, tiene una tarea y ya la tiene que entregar. En apuros, pero no desesperados. Hay una diferencia entre estar desesperado y en apuros. Dice que en apuros, pero no desesperados. Perseguidos. ¿Quién no tiene persecución? Dice que aquí en el mundo tendréis persecución, pero no desamparados. El Señor siempre va a estar con nosotros. Y derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces mire la diferencia. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y dejar de oír voces por ahí. Hay muchos ejemplos. Un ejemplo es el de las tortuguitas que salieron a una competencia. Y entonces había un público grande y el público decía, pero tortugas, ¿qué van a hacer? Que no van a alcanzar a llegar a la meta, porque son muy despacios. Y entonces la gente empezó a decir, no son capaces, se van a cansar, se van a cansar. Y todas fueron saliendo, escucharon esas voces, fueron saliendo unas, fueron saliendo otras, se fueron cansando, se fueron agotando. Pero una seguía, hasta cuando llegó a la meta. Y entonces los periodistas llegaron a ella y le preguntaron, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue que lo lograste? Y decía, ¿qué? Porque era sorda. Nunca oyó las cosas de los demás. Pero esta anécdota, para terminar, esta sí que me conmueve a mí. Y es que una jovencita quería ser bailarina de ballet. Y llegó un maestro al pueblo, llegó un maestro de esos maestros itinerantes. Y llegó al pueblo y esa muchachita dijo, ahora sí tengo la oportunidad de ser una gran bailarina, la mejor del mundo.
Y cuando llegó y se puso ahí a bailar y llegó donde el maestro y dice, maestro, ¿cómo me ves? ¿Me ves talento? Le dice el maestro, no, tú no tienes talento. Y la muchacha pues se desanimó, no volvió al curso, hizo todo lo que tenía que hacer en su vida. Pasaron los años, hizo otras cosas. Pasaron los años, volvió otra vez el maestro. Y ella ya con sus hijos, con su esposo, casada, haciendo otras cosas, fue y le dijo, hola maestro, no sé, yo sé que usted no, tal vez no me recuerda, pero cuando tú viniste la vez pasada, yo era una joven y entonces yo quería ser bailarina, pero usted me dijo que no tenía talento. Dijo, no, eso se lo digo a todos, eso se lo digo a todas las personas, a todas las que quieren ser bailarinas. ¿Ve? ¿Por qué? Y entonces él da la respuesta y dice, es porque los triunfadores no son los que escuchan a los demás, sino los que escuchan la voz de su conciencia. Los problemas están en ti y los talentos están en ti, no están en lo que los demás digan. Pero nosotros preferimos escuchar la voz de los demás y no escuchar la voz de nuestro interior, que es la que nunca nos engaña. Y los problemas no están afuera, están adentro. Y si están adentro, no hay ningún problema, porque tú tienes el dominio de todas las cosas. Amén. Amén. Así es que vamos para adelante. Por hoy termino mi participación y le doy el paso a mis hermanas que se despidan. Pues para despedirme, quiero leer a Romanos 8. El primer verso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y ese capítulo es muy bueno para leer y dejar que el Espíritu Santo y el amor de Dios te penetren. El capítulo 8 de Romanos. Pero acuérdense que pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Es que hay que quedarnos en la unción, ¿verdad? Y los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahora en este momento, somos libres, ninguna condenación para los que están en Cristo. Amén. Entonces, dejar que el Espíritu Santo nos convence, leer la Biblia, los que ya son salvos, que se han apartado, Dios los está esperando, es tu Padre Celestial, así como ese Padre que vio a su Hijo y corrió a Él, lo abrazó, lo besó y lo revistió en ropa limpia. No se esperó hasta que lo bañaran, no se esperó hasta que oliera bonito, pronto lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Y cuando Él quiso decir, voy a trabajar por ti, antes que pudiera decir eso, dijo, ya ha llegado mi hijo, le puso el anillo, le puso su ropa de la familia, ¿verdad? Nueva. Así es. Y que representa la familia de Dios. Si tú te has apartado, hoy es el día de venirte para atrás. Dios está esperando con brazos abiertos para besarte y revestirte. Y seguir adelante, no te canses. Levántate y sigue adelante. Estábamos leyendo, yo creo que en Proverbios, o donde que es, se cae 7 veces, pero se levanta otra vez. No te quedes caído, levántate. Y si no tienes a Jesucristo en tu vida, no lo has recibido, hoy es el día de salvación. Amén. Y pueden decir esta oración conmigo: Padre bendito, perdóname por mis pecados, me arrepiento de todo el mal que ha hecho en mi vida, ayúdame, haz algo con mi vida. Recibo a tu Hijo Jesucristo y recibo
la bendición y el perdón que me das en Jesucristo. La sangre de Cristo redimió para el perdón de mis pecados y yo recibo ese regalo hoy y en fe digo, soy salva, soy Amén. salvo este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, Sandra. Muy bien. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. Muestra afecto a los demás, sin importar cuán profundamente le hayan herido. Y en 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo tened entre vosotros ferviente amor por el otro, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. O sea, ahí nos dice todo, ¿verdad? Que si aplicamos esos frutos, ¿verdad?, que tanto hablamos, o sea, el amor que va a hacer, cubrir todos los pecados, o sea, facilitar tu camino, facilitar tus dificultades, o sea, todo, ¿verdad? Valore la comunión con Cristo en el sufrimiento como uno de los llamados más elevados de la vida, o sea, lo máximo, incluso si se le acusa injustamente, que eso todo el tiempo lo miramos aquí en el mundo, ¿verdad? Siempre más bien hacemos o más nos dedicamos a nuestro Señor, más injustamente nos van a señalar, a acusar. Trate la ansiedad como un enemigo insípido y una señal para impulsarle a orar y edificar su fe mediante la búsqueda de la perspectiva de Dios, que se encuentra en la lectura de la Biblia cuidadosamente y constante. Deje toda venganza a Dios, que ve y evalúa a la perfección. Amén. O sea, que deje el odio, deje ese remordimiento, o sea, cualquier cosa así de esas feas que se sienten, o sea, déjelas, supérelo, respírelo, sáquelo, o sea, y déjele todo a Dios. Perdone de corazón cuando alguien le pida que le perdone sin analizar si su ofensor es digno, tiene motivos perfectos o está suficiente arrepentido. Clame a Dios para que sus mandatos se lleven a cabo en las vidas de todos los involucrados, pero acepte plenamente su voluntad soberana, aun cuando ellos no lo hagan. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Encomiéndese al que juzga con razón como Cristo lo hizo, incluso cuando le hayan mal interpretado. Dé gracias en todo, o sea, todos los días, constantemente, y regocíjese en el Señor siempre. Amen. Dice, finalmente, hermanos míos, alegraos en el Señor. Esto está en Filipenses 3:1. Persista en la creencia de que Dios todavía le va a utilizar en el futuro, incluso si ha sido acusado injustamente o fue el culpable. Niéguese a dejar que Satanás obtenga la victoria final en este conflicto. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Usted se dará cuenta de que la dirección de estas resoluciones es baja la guardia, para que todos los que son sensibles estén en la mejor posición para la gracia de Dios. A menudo la gracia está ausente en los conflictos interpersonales, pero es lo que más se necesita. Para que Satanás, quiere decir en 1 Pedro 5:7, dice, el apóstol Pedro dijo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, humíllese bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando uno se sumerge, ¿verdad?,
y usted se va a dar cuenta cuando Dios lo elige y cuando es elegido. Dios te va a guiar. Y no creas que cuando ya está espiritualmente entregada y semejante a Dios, sometida a Dios en totalidad, Él como quiera te va a seguir probando. O sea, ¿por qué? Porque Él quiere asegurarse que tú sigas en ese camino correcto, no que te salgas de Él, sino que esas pruebas son para ti mismo, para que recuerdes, ¿verdad? O sea, para que sea esa chispita, así que te vaya iluminando como una semillita, ¿verdad? O sea, Él siempre va a estar ahí para ti. Y cuando tú tienes a Dios, o sea, siempre vas a estar fuerte, siempre vas a tener ese poder. O sea, de que nada ni nadie en el mundo, sea una persona, sea una turbulencia, sea una pandemia, cualquier cosa, nunca van a poder contigo, nunca. Y eso es algo maravilloso que descubrí, y nada ni nadie te digan mil cosas y todo, o sea, mientras tú te mantengas esa mentalidad, principalmente ese corazón, y tengas ese, como yo le digo, feeling, ese sentimiento de que Dios siempre está ahí. O sea, nunca te va a dejar y nadie va a poder contigo. Así que siempre vamos a humillarnos a nuestro Padre Celestial, que Él es el Todopoderoso y de máxima divinidad, y que nunca va a dejarnos ni en las buenas ni en las malas. Muchas gracias y muchas bendiciones.